Buenas tardes con todos. Empezamos con la clase del día de hoy. Vamos a hablar sobre histología y fisiología vegetal, que en este caso es una nueva unidad, la cual se denomina histología y fisiología vegetal. El primer tema que tenemos en esta unidad es la organización pluricelular. Listo. Es la organización pluricelular, como menciono en este caso. Las células eucariotas tienen orgánulos que actúan como comportamientos dentro de la célula. En estos se desarrollan funciones específicas, en estos como denominados compartimientos dentro de la célula, no recuerdo. Las células de eucariotas en este caso tienen orgánulos que actúan como compartimientos dentro de la célula y en estos se desarrollan funciones específicas. Las sustancias, en este caso, que deben participar en cada función, se concentran en estos denominados compartimentos, lo que incrementa así la eficacia de los distintos procesos. Repito, en este caso, las células eucariotas tienen orgánulos que actúan como compartimentos dentro de la célula, que en este caso se desarrollan funciones específicas, como mencionaba, ¿no? Y decía que las sustancias que deben participar en cada función se centran en estos compartimentos, lo que incrementa así la eficacia, perdón, de los distintos procesos. Para desarrollar estas funciones más variadas y específicas, debería en este caso aumentarse la cantidad y el tipo de compartimentos y con ello el volumen en este caso del organismo. Si yo necesito, como menciono, desarrollar funciones más variadas y específicas, se debería aumentar la cantidad y el tipo de compartimentos para que así en este caso también se aumente el volumen y así pueda yo desarrollar dichas funciones. La manera en este caso más eficaz de conseguirlo, sin que se vea afectada la actividad celular, es mediante la presencia de muchas células que trabajan coordinadamente, en este caso, y a la vez que desarrollaron funciones diversas, llegando así, en este caso, a constituir absolutamente a todo el organismo, ¿no? Repito en este caso, la manera más eficaz de conseguir que en este caso se aumenten la cantidad y el tipo de compartimentos y también con ello aumenta el volumen, la manera en este caso más eficaz de conseguirlo sin que se vea afectada la actividad celular es mediante la presencia de muchas células que trabajan coordinadamente y a la vez así que desarrollan funciones diversas constituyendo así un individuo. Miren. A través de absolutamente todo el trabajo coordinado, constituyen así un individuo. Y así en este caso es como se forman los seres pluricelulares. En este caso, a través, como les mencionaba, de que necesitan trabajar, como digo, coordinadamente para constituir un individuo. Listo. En este caso, a través de que se forman los seres pluricelulares que presentan ciertas ventajas respecto a los unicelulares, en este caso vamos a decir las ventajas que presentan los pluricelulares ante los unicelulares. Miren, recuerden que en este caso hablamos sobre ciertas ventajas.
Una de las ventajas es mayor independencia del medio exterior. Una de las ventajas de los seres pluricelulares ante los unicelulares. Como menciono, una de las ventajas es mayor independencia del medio exterior. Los seres unicelulares se ven muy afectados por cualquier cambio que sucede en su entorno. Recuerden que los unicelulares son, en este caso, muy sensibles, los unicelulares. En cambio, en los pluricelulares, la presencia de muchas células hace necesaria la existencia de un medio interno, que presenta en este caso como ventaja frente, obviamente, a los unicelulares. Recuerden que en este caso la ventaja de mayor independencia del medio exterior es que los pluricelulares, recuerden que ante la presencia de muchas células hace necesaria también la existencia de un medio interior o de un medio interno, que en este caso pues, es una ventaja frente a los unicelulares. Recuerden que también existen características diferentes entre los pluricelulares y los unicelulares. Recuerden que los unicelulares se forman a través de una célula, perdón, y los pluricelulares se forman a través de varias células, ¿no? Dicho esto, existe más ventaja en los pluricelulares que en los unicelulares. Otra ventaja en este caso es la posibilidad de desarrollar funciones, en este caso más complejas en cuanto a los unicelulares. En los seres unicelulares, su célula realiza las funciones vitales propias de esta, obviamente, y que son en este caso las mismas que desarrolla el individuo. En esto en cuanto a los seres unicelulares. En cambio, en los seres pluricelulares, cada célula de manera individual desarrolla sus funciones vitales, pero al mismo tiempo se produce una especialización, de modo así que diferentes tipos de células llevan a cabo funciones específicas dentro del individuo. O sea, cada célula en este caso tiene una función vital diferente. Recuerden que todas mis células llevan a cabo funciones específicas dentro del individuo. En cambio, en mis seres unicelulares, la célula realiza las funciones vitales propias de esta. O sea, una célula, la única que tienen, por eso es unicelulares, realiza todas las funciones vitales que tienen mis unicelulares. En cambio, los seres pluricelulares, cada célula de manera individual desarrolla sus funciones vitales. En un organismo pluricelular complejo, como es el caso del ser humano, podemos observar diferentes niveles de organización celular. Recuerden que la organización pluricelular estricta es propia de una gran diversidad de organismos y se caracteriza por la presencia de tener un medio interno distinto del exterior y distintos tipos de células que a lo largo del proceso evolutivo adquieren funciones especializadas. Esto en cuanto a la organización pluricelular compleja, ¿no? Miren, como les menciono, en un organismo pluricelular complejo, ejemplo le coloco al ser humano, se puede observar diferentes niveles de organización celular. Miren, tengo nivel tisular, nivel celular, nivel de órganos y nivel de aparatos o sistemas. Si ven, tengo diferentes niveles de organización celular. En este caso, la organización celular estricta es propia de una gran diversidad de organismos y se caracteriza por la presencia de, como les menciono, un medio interno distinto del exterior y
distintos tipos de células que a lo largo del proceso evolutivo adquieren funciones especializadas. Ya, listo. Recuerden, en cuanto a la organización pluricelular, nosotros mencionamos que tiene y se caracteriza por la presencia de un medio interno distinto del exterior y distintos tipos de células que a lo largo de procesos evolutivos adquieren funciones especializadas, ¿no? Nos vamos ahora a hablar sobre el medio interno en este caso. El medio interno es el conjunto de líquidos y fluidos que rodean las células de un organismo pluricelular. Las células realizan todos los intercambios que necesitan en él. Repito, en este caso, el medio interno es el conjunto de líquidos y fluidos que rodea las células de un organismo pluricelular. Las células realizan todos los intercambios que necesitan en este caso en él, ¿no? Así como tenemos medio interno en el ser humano, también tenemos medio interno en las plantas. En este caso, en las plantas superiores, el medio interno está formado por savia bruta y savia elaborada, mi medio interno. En este caso, la savia bruta y la savia elaborada circulan por la planta transportando agua, sales minerales y los productos de la fotosíntesis respectivamente. Otro ejemplo sería también en animales acuáticos. Recuerden, el medio interno, así como tengo en el ser humano, tengo en plantas y en animales. En este caso, coloco el ejemplo de animales acuáticos. En los animales acuáticos que tienen organización simple, el medio interno es, en este caso, a menudo el agua del exterior del cuerpo. Y en los más complejos y de mayor tamaño también, en este caso, como los animales terrestres, el medio interno mantiene una composición distinta de la del medio exterior. Dicho esto, vamos a hablar ahora de los componentes del medio interno, en este caso en el cuerpo humano, ¿no? Primero hablemos en general en este caso. Como componentes del medio interno, nosotros distinguimos al líquido circundante y al líquido intersticial. Tenemos dos. Como menciono, en este caso el líquido circulante y el líquido intersticial. El líquido circulante comunica entre sí a todas las células. Un ejemplo en este caso sería la hemolinfa, también sería la sangre y la linfa en este caso. Recuerden, tenemos como componentes del medio interno al líquido circulante y al líquido intersticial. El líquido circulante comunica entre sí a todas las células, como la hemolinfa, la sangre y la linfa. El líquido intersticial en este caso es en el que viven inmersas las células. En el líquido intersticial, repito, viven inmersas las células.
Y he colocado en este caso una imagen para que se entienda de mejor manera. Tengo yo a mi líquido intersticial, que en este caso me dice que vive inmersas en todas las células. Aquí tengo yo en este caso una arteria. Mi líquido intersticial obviamente pasa por la arteria y en este caso obviamente vive inmersas en las células. Esto en cuanto a el líquido intersticial, ¿no? Y el líquido circulante decíamos que se comunica entre sí a todas las células, ¿no? Como decíamos, la hemolinfa, la sangre o la linfa, que también pasa a través, obviamente, de las arterias, de las venas. En este caso, el ejemplo sería de mi líquido circulante. En mis vertebrados y en mis invertebrados, el líquido circulante es diferente en este caso. En los invertebrados, el líquido circulante recibe el nombre de hemolinfa y tiene un componente líquido con pigmentos respiratorios disueltos. En este caso, repito, en los invertebrados, el líquido circulante recibe el nombre de hemolinfa y tiene un componente líquido con pigmentos respiratorios disueltos. En el caso de los vertebrados, el líquido circulante constituye un sistema doble. ¿Qué quiere decir en este caso el sistema doble? Hay un sistema circulatorio que transporta sangre y hay un sistema complementario de conducción de la linfa. En este caso, la sangre está compuesta por plasma. El plasma es un líquido formado por agua y diversas sustancias disueltas. ¿Cuáles son en este caso las sustancias disueltas? Son los glúcidos, los lípidos, los péptidos, el sodio, el potasio, el calcio. En este caso, estos ejemplos son de las diversas sustancias que están acompañadas del agua para formar el plasma, ¿no? Repito en este caso. La sangre está compuesta por plasma. En este caso, el plasma es un líquido formado por agua y diversas sustancias disueltas. En él se encuentran inmersas las células sanguíneas, que serían los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. La linfa es un líquido de composición similar al plasma, que contiene sustancias y células especializadas en la defensa del organismo. En este caso, colocamos el ejemplo de los linfocitos. Repito, la linfa es un líquido de composición similar al plasma que contiene sustancias y células especializadas en la defensa del organismo, como los linfocitos. Recuerden que los linfocitos, en este caso obviamente, actúan a través de nuestro sistema inmune para defensa del organismo. El líquido intersticial, en este caso de composición similar al plasma, rodea a las células de la mayoría de los tejidos. En este caso, recuerden que con las células, como las células intercambian sustancias, pues por ello puede rodear las células de la mayoría de los tejidos, ¿no? Repito, el líquido intersticial de composición similar al plasma rodea a las células de la mayoría de los tejidos, con los cuales en este caso intercambia sustancias. Posteriormente a ello, se reabsorbe y vuelve a la sangre y a la linfa.
Y es ahí cuando actúa mi sistema circulatorio sanguíneo y el linfático. En este caso, mi sistema circulatorio sanguíneo y el linfático permiten llevar a las células las sustancias que estas deben ser utilizadas. Listo. Repito, el sistema circulatorio sanguíneo y linfático permiten en este caso llevar a las células las sustancias que estas en este caso deben utilizar. También permite recoger en este caso de las células las sustancias que producen. Esto para su excreción o para su transporte a otras células del organismo. Recuerden que establece comunicaciones entre distintas células, ¿no? Recuerden que en todos los seres pluricelulares, el medio interno se mantiene en unas condiciones físicas y químicas relativamente constantes. El mantenimiento, en este caso del equilibrio del medio interno, recibe el nombre de homeostasis. Tal vez alguien conoce este término de homeostasis. La homeostasis, obviamente, es la capacidad del cuerpo para mantener un equilibrio entre sus sistemas, a pesar, obviamente, de los cambios en el ambiente externo. Eso en sí es la homeostasis, ¿no? Dicho esto, vamos a ver el mecanismo en este caso. Los mecanismos que permiten la homeostasis son diversos y van desde la presencia de cubiertas protectoras, como la cutícula, en este caso de los vegetales, o la piel de los invertebrados. Recuerden que en este caso los mecanismos que permiten la homeostasis, que ya decíamos que era la homeostasis. Recuerden que decíamos que la homeostasis es la capacidad del cuerpo para mantener un equilibrio entre sus sistemas. Esto a pesar de los cambios en el ambiente externo. Listo. En cuanto a esto, decíamos que los mecanismos que permiten la homeostasis son diversos y van desde la presencia de cubiertas protectores, en este caso colocaba el ejemplo de la cutícula de los vegetales, o la piel de los invertebrados, hasta los más sofisticados mecanismos bioquímicos, ¿no? Es así en este caso que la regulación de los niveles de glucosa en la sangre del ser humano viene determinada por la secreción de la insulina. La insulina es una hormona que estimula la entrada de glucosa a las células, o bien también por la secreción de el glucagón. En este caso, el glucagón degrada al glucógeno de reserva celular, permitiendo así la salida de glucosa de la sangre. Miren, aquí está mi, mi, mi mecanismo.
Recuerden que la regulación de los niveles de glucosa en la sangre del ser humano es a través de la glucemia. Miren, la glucemia en este caso regula los niveles eh, de glucosa en la sangre. Y esta glucemia viene determinada por la secreción de insulina. Recuerden que les mencionaba en este caso, miren, aquí tengo yo la secreción de insulina. Recuerden que la insulina les decía que es una hormona que estimula la entrada de glucosa a las células, o bien por la secreción de glucagón. Decíamos que el glucagón degrada el glucógeno de reserva, permitiendo así la salida, en este caso, ¿qué? De glucosa en la sangre. Eh, La insulina y el glucagón son hormonas antagónicas. ¿Qué quiere decir en este caso antagónicas? Que ejerce funciones opuestas. Recuerden que esto es necesario para mantener así los niveles de glucosa en la sangre estables. Ambas hormonas son sintetizadas en el páncreas. Miren, por eso en este caso aquí nos dice del páncreas, de células beta y alfa del páncreas. En este caso, en los islotes llamados Langer, ahí se encuentran las células alfa y beta. Recuerden que como mencionó, la insulina y el glucagón son hormonas antagónicas, que decía en este caso que ejercen funciones opuestas. Recuerden que las funciones opuestas son necesarias para mantener los niveles de glucosa en la sangre estables. Ambas hormonas son sintetizadas en el páncreas, donde se encuentran, recuerden, la célula alfa y la célula beta. Recuerden que a veces los niveles de glucosa en la sangre deben subir y a veces los niveles de glucosa de la sangre deben bajar. Recuerden que siempre deben estar nivelados, o sea, deben mantener los niveles de glucosa en la sangre y por ello, en este caso, la insulina y el glucagón son hormonas antagónicas para así poder subir o bajar dependiendo lo que el ser humano necesite para mantener los niveles de glucosa estables, ¿no? Dicho esto, terminamos con la presencia de distintos tipos de células. La morfología de las diferentes células que pueden formar parte, en este caso, de un mismo organismo, es muy variada y está relacionada con la función que desempeña. Obviamente, ¿no? La morfología está relacionada con la función que desempeña. Es así que los espermatozoides tienen una estructura adaptada al movimiento, ¿no? La morfología de las células ciliadas ofrece la máxima superficie del intercambio posible. Los adipocitos, en este caso, han simplificado su estructura para contener una vacuola de reserva de gran volumen. Y también en este caso la morfología de las neuronas están adaptadas a tener numerosas conexiones con otras células. Es por ello que la morfología de las diferentes células, recuerden que en este caso pueden formar parte de un mismo organismo las células muy variadas, ¿no? Recuerden que la morfología está relacionada con la función que desempeñan. Hablábamos de los espermatozoides, que en este caso he colocado aquí la fotito, y decíamos que mis espermatozoides tienen una estructura adaptada al movimiento. En cambio, la morfología de las células ciliadas, en este caso,
ofrecen la máxima superficie del intercambio posible, ¿no? De las células ciliadas. Y en cambio, los adipocitos han simplificado su estructura para contener una vacuola de reserva de gran volumen. Y miren, en este caso aquí tengo mi vacuola de gran volumen, ¿no? Y hablábamos también de las neuronas, que decíamos que su morfología está adaptada a tener numerosas conexiones con otras células. No sé si tal vez en este caso, a ver, voy a colocarles un ejemplo de las neuronas para que logren ver mejor en este caso las, cómo tienen varias ramificaciones, ¿no? Que se adaptan así a otras células. Miren, aquí tengo yo mis neuronas. Recuerden que decíamos que la morfología de las neuronas están adaptadas a tener numerosas conexiones con otras células. Y miren, obviamente, tengo yo absolutamente ramificaciones en toda mi neurona, ¿no? Que obviamente, como mencionamos, están adaptadas a otras células. Y listo. Esto sería todo por la clase del día de hoy, ¿no? Voy a colocarles los deberes. En este caso, la pregunta uno me colocan en la tarea 3 unidad 3 y la pregunta 2 me colocan en la tarea uno unidad 3, ¿no? Van a ser dos preguntas en las cuales una me colocan en una tarea y la otra en la otra tarea, ¿no? Listo. Esto sería todo. Que tengan una buena noche. Hasta luego con todos.